asesinato del sábado pasado, pero de regreso a nuestro país, antes del fin de semana, antes de todo lo que ha ocurrido el viernes, miembros del Poder Judicial, jueces, magistrados, trabajadores de ese Poder Judicial, hicieron una serie de movilizaciones, de pronunciamientos sobre la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial, algo que pues claramente afecta la realidad laboral de miles y miles de trabajadores del Poder Judicial. Y uno de estos mensajes lo hizo la jueza Juana Fuentes Velázquez, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde, jueza. Me llamaba la atención en este poderoso discurso que dio el viernes pasado en la celebración del Día del Abogado, que hablaba de la posibilidad de que haya un retroceso irreversible, decía, si se cumple con punto y coma esta iniciativa presidencial. Así es, muy buenas tardes a tu audiencia y gracias por este espacio. Sí, aprovechamos para refrendar en este Día del Abogado pues las consecuencias que puede tener esta reforma que se propone, no únicamente para el contexto laboral, como tú señalas, al interior del Poder Judicial, sino también hacia todos estos escenarios que tenemos, no solamente en el terreno nacional, sino internacional. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Cuál es el mayor peligro en su diagnóstico o el mayor riesgo de esta iniciativa de reforma del Poder Judicial? Pues se rompe uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la división de poderes. ¿Por qué? Porque a través de los mecanismos que existen está garantizada esta separación. Este escenario donde se imparte justicia pues implicaría de la forma en la que se propone un sometimiento al poder político. Pero, ¿cómo se rompería? Es decir, en cuanto a la elección popular de los jueces, los mecanismos de elección, o ¿de qué manera piensa que se atenta contra esa independencia del Poder Judicial? Sí, los mecanismos que se establecen en esta reforma pues son propiamente seleccionar a jueces y magistrados a través del voto popular. Y esto pues va a permitir que las personas que sean elegidas o bueno, ante la propuesta que se hace, pues tengan un compromiso con esos grupos políticos o grupos de poder que pudieran representar, y ahí es donde vemos este claro sometimiento a un poder político. También hablaba en su discurso de que el presidente López Obrador, que ha dicho que los jueces son corruptos, que operan a partir de sus intereses, que el presidente López Obrador ha acudido en varias ocasiones al Poder Judicial justamente para recibir las protecciones y las garantías que como cualquier ciudadano le corresponden a él y también a sus familiares. Hablaba del caso de sus hijos en su discurso, jueza. Quiero pensar también en recuerdo el caso del desafuero de López Obrador. Fue a través de un amparo que se evita ese desafuero, que llegue a la cárcel y que sea deshabilitado como candidato. Es decir, difícilmente estaríamos hablando, o no sabemos qué hubiera pasado, pero la ruta hubiera sido muy distinta para que López Obrador llegara a ser presidente si no hubiera sido por la intervención del Poder Judicial en ese momento. Sí, sin duda en la vida de todos los mexicanos ha estado presente el Poder Judicial de la Federación, porque pues es el que tiene esta encomienda del juicio de amparo y que a través de él pues se garanticen el respeto a los derechos humanos. Y bueno, pues efectivamente no ha sido ajeno, no únicamente él, todos los que están en muchos de los escenarios inmersos en estos, cuando hay una afectación o consideran que hay una afectación a sus derechos humanos, pues es el Poder Judicial de la Federación el que ha salvaguardado estos derechos. Por eso hemos puesto ejemplos muy sencillos, desde aquella persona que ha requerido un tratamiento médico, aquel que requiere de una medida cautelar o ha sido privado ilegalmente de su libertad, pues el juicio de amparo es el garante del respeto a ese derecho fundamental. Aquí la saluda Iván González, licenciada Juana Fuentes. Otra inquietud sería, pues todos supimos del problema de violencia que vivieron muchos candidatos en las elecciones pasadas, pues desafortunadamente muchos homicidios. ¿Esto también es una preocupación para ustedes, el hecho de que sean candidatos para ser jueces y magistrados? Sí, porque pues
Mira, en primera pues lo hemos externado también abiertamente, no somos políticos, nosotros no hemos nunca participado en esos procesos para poder ser una alternativa a la sociedad de impartidores de justicia bajo un compromiso con el electorado. Y por supuesto que el tema de la seguridad, pues no nada más es la única preocupación, también la forma en cómo se propone esta reforma, pues es que tendríamos que salir a hacer campaña política y eso pues no hay una opción viable para el caso de los que impartimos o que en este momento somos a quienes corresponde la impartición de justicia. Jueza, le saluda a Jesús Baena. Llamó mucho la atención lo crítico que también fueron en este mensaje contra los foros de la reforma judicial, desde argumentos o adjetivos de que es una táctica dilatoria. ¿Por qué no ver con buenos ojos una práctica como esta de diálogo? No, claro que sí lo hemos visto con buenos ojos, solo que la preocupación es que quienes han asistido y coordinado, pues muchas veces inician diciendo, la reforma va porque va, ¿no? Entonces eso pareciera como un mensaje de ya no me importa lo que vengas a decir, la reforma va porque va. Entonces, créeme que nosotros fuimos los que más buscamos esos espacios, esos conversatorios, pues para que ahí se exponga cuál es la visión que tenemos los que al día de hoy tenemos esta gran labor de impartir justicia, involucrando incluso a los empresarios, a los colegios de abogados, porque pues una reforma tan importante pues no puede únicamente tomarse bajo una directriz del que elabora las leyes, sino de todos aquellos que de cierta forma podemos ser escuchados o requerimos ser escuchados para que sea una reforma integral en el sistema de justicia. Pues muchas gracias, jueza Juana Fuentes Velázquez. Mucho de lo que se tendrá que hablar también en los próximos días y semanas en torno a este tema de la reforma judicial lo estaremos abordando en este y en otros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias.